Bueno, vamos a hablar de trauma y estrés postraumático, que es algo que sufren nuestros pacientes. Y primero que nada, antes de empezar, me gustaría como llevarlos a una sensación. No sé si les pasó una vez como de ver algo muy terrible y como quedarse sin palabras, ¿sí? O, por ejemplo, ver una noticia muy fuerte, muy tremenda y empezar a decir, esto es terrible, esto es horrible, pero como que no terminan de encontrar la palabra para describir lo fuerte de esa sensación. ¿Les pasó? ¿Sí? Bueno, de esto se trata lo traumático. No quiere decir que en esas situaciones haya un trauma, ¿sí? Pero se trata de algo que excede lo que nosotros podemos llegar a expresar. Si esta sensación después la voy a ir evocando para que ustedes entiendan un poco de qué estamos hablando. Vamos a empezar con la etimología de trauma, significa herida. Bueno, los médicos lo deben saber bien. ¿Qué es para la psicología un trauma? Es una vivencia que en un breve lapso de tiempo provoca en la vida anímica un exceso tal en la intensidad del estímulo que la tramitación por las vías habituales o normales fracasa, donde por fuerza resultan trastornos duraderos. Lo pensamos como un choque que rompe la barrera antiestímulo, ¿sí? Que es nuestra defensa ante el mundo exterior. Irrumpe, no puede traducirse, no puede decirse en palabras. El efecto sorpresa deja al sujeto que viene en un estado de parálisis, de crisis, ¿sí? Esto es muy importante porque si hay algo traumático es que hay un hecho real, ¿sí? El estrés no es un trauma, ¿sí? El estrés es un conjunto de reacciones biológicas, psicológicas que se desencadenan en el organismo. Cuando éste se enfrenta de forma brusca con un agente nocivo, cualquiera sea su naturaleza. Literalmente significa fuerza o presión. Es un estado de tensión defensivo con características reorganizativas que se manifiesta con todo tipo de síntomas físicos y psicológicos. Vamos a distinguir esto porque lo que vamos a ver hoy es que no todo hecho es traumático, ¿sí? Sino que va a depender de cómo responda la persona, cómo pueda responder a esa vivencia. Luego de un desastre o una crisis se produce un estrés adaptativo en todas las personas, ¿sí? Y sin embargo, de acuerdo a la magnitud, de acuerdo al riesgo y la susceptibilidad del individuo, el estrés puede ser excesivo. Y en sí mismo, bueno, el estrés es una respuesta defensiva normal. Bueno, vamos a empezar un poquito a hablar de los comienzos, ¿sí? La idea a partir de la charla es que nosotros vamos a tomar después el DSM-5, que es lo último en diagnóstico, y vamos a ver cómo fue evolucionando el tema del estrés postraumático. En los comienzos se empezó a hablar de neurosis traumática y lo definían como dos rasgos principales, el factor sorpresa, que es el terror, y además decían que un simultáneo daño físico o herida contrarresta en la mayoría de los casos el daño psíquico. Esto en realidad está escrito hace 1000 años, ¿sí? Pero lo que decían también es que, por ejemplo, en las neurosis de guerra, ¿qué pasaba? De repente una persona que había perdido una pierna podía tramitar todo eso a través de su pierna, entonces se ocupaba de su pierna y demás. En cambio, cuando no le pasaba nada, quedaba todo en lo psíquico y era mucho más difícil de poder comprender y tramitar todo eso. También entendamos que en esta época el tema de la salud mental no es como ahora, que está mucho más contemplada, ¿sí? Entonces a esa persona le era muy difícil poder hablar de lo que le pasaba psíquicamente, porque era un loco, porque en realidad no tenía nada, ¿sí? Esto fue cambiando con el tiempo, por suerte. Entonces, bueno, hablé de terror recién, entonces cuento un poquito cuál es la diferencia entre angustia, miedo y terror. La angustia es el estado de expectativa frente a un peligro y preparación, aunque este peligro sea desconocido. El miedo, sí, es frente a un objeto frente al cual se lo siente. Y el terror, lo que destaca, es el factor sorpresa. La persona no está preparada para esto que va a ocurrir y este
este peligro irrumpe. Y hablamos del dolor físico, esto lo voy a tomar desde lo psicológico, cómo se vive el dolor físico desde lo psicológico, ¿sí? Que es un desplacer específico en lo corporal, que también rompe esta barrera antiestímulo y que funciona como una excitación continua. ¿Qué quiere decir? Una persona que siente dolor todo el tiempo está recibiendo información de su cuerpo displacentero, ¿sí? Es información que le da displacer. Y esto lo tenemos que tener en cuenta cuando trabajamos con un paciente. Bueno, entonces se hablaba de que de las series complementarias tenía la persona, el vivencial prehistórico, más lo que haya vivido, se generaba una predisposición, y a esto cuando se sumaba el vivencial accidental, que es traumático en el adulto, se llevaba a lo que es un trauma, ¿no? En este trauma había una fijación. Generalmente el trauma tendría que ver con la muerte o la sexualidad, una proximidad a un hecho donde involucraba el peligro de perder la vida o una tentación. Bueno, esto es lo que le decía antes. Los hechos traumáticos en sí mismos, no son traumáticos, ¿sí? Sino acorde a cómo se enlazan en la historia del paciente y va a tener que ver con la respuesta del paciente. Bueno, entonces vamos a tomar ahora directamente lo que es el trastorno de estrés postraumático. Lo vamos a tomar que es el DSM-5, que es la última versión. Yo a medida que vaya hablando les voy a ir contando un poquito qué diferencia hay con versiones anteriores, pero directamente voy a tomar el último, ¿sí? Bueno, uno de los rasgos más importantes del estrés postraumático es la reexperimentación persistente del acontecimiento traumático, ¿sí? Primero me voy a quedar un poquito en esto. ¿Qué significa? Que el paciente todo el tiempo repite esa escena, lo recuerda, es una escena donde realmente está atormentado por esta escena, lo sueña una y otra vez, se despierta sobresaltado. Esto es la reexperimentación o repetición. Evitación persistente de los estímulos asociados a él. ¿Qué significa? El paciente no quiere saber nada con algo que tenga relación con eso. No sé, cualquier objeto, por ejemplo, el típico ejemplo de Bernal que se cayó del caballo, no se quiere volver a subir al caballo, no lo quiere ni ver. Bueno, de esto se trata. Todo el tiempo necesita evitar ese tipo de cuestiones que asocien con esa escena. Y de síntomas persistentes de activación tienen que ver con todos los síntomas físicos, de ansiedad, de angustia. El cuadro sintomático completo debe estar presente más de un mes y provoca un malestar clínicamente significativo o deterioro social, laboral y de otras áreas importantes en la actividad del individuo. Bueno, la última parte es propio de un trastorno. Y bueno, más adelante les voy a contar un poquito cómo se pensó esto de los tiempos del diagnóstico. Eso lo vamos a ir hablando. Bueno, entre los acontecimientos traumáticos, el DSM agrega estos, pero bueno, vamos a ir hablando un poquito de que puedan haber otros, ¿sí? Bueno, los combates frente a la guerra, ataques personales violentos, agresión sexual y física, atracos, robos de propiedades, ser secuestrado, ser tomado como rehén, torturas, encarcelamiento como prisionero de guerra, o internamientos en campos de concentración, desastres naturales o provocados por el hombre, accidentes automovilísticos graves, diagnósticos de enfermedades potencialmente mortales. Y dice, el trastorno puede llegar a ser especialmente grave o duradero cuando el agente estresante es obra de otros seres humanos. ¿Por qué esto? Porque esto podría haber sido evitable. Fue decisión de otra persona que esto ocurriera. Y esto además trae mucho enojo. A la hora de poder elaborar, lo primero que aparece cuando empieza a aparecer algo de la angustia es el enojo ante esa persona que atacó. ¿Sí? Y por eso también es tan importante el hecho de que haya justicia, por ejemplo, si se hace algo que atenta contra la vida de otro, porque tiene que ver con esto. ¿Sí? Quería agregar algo más. Estos, digamos, son algunos ejemplos, pero como todos decíamos que la vivencia tiene que ver con quien la recibe,
pueden pasar, digamos, otras situaciones que para unos no son traumáticas y para otros sí. Por ejemplo, si a cualquiera de nosotros nos dejan parados en Callao y Santa Fe, no nos va a pasar nada. Si ahora a un niño lo dejan solo en Callao y Santa Fe, puede ser una situación traumática, ¿sí? Bien, tenemos ahora algunos de los criterios de diagnóstico. Bueno, exposición a la muerte, lesión grave o violencia sexual, ya sea real, amenaza o en una o más de las siguientes formas. Esto es importante porque, insisto, tiene que haber un hecho real, puntual, que se pueda ubicar. Experiencia directa de los sucesos traumáticos, presencia directa de los sucesos ocurridos a otros, eso también, poder estar en presencia, poder generar trauma. Conocimiento de que los sucesos traumáticos le han ocurrido a un ser querido. Exposición repetida o extrema a detalles repulsivos en los sucesos traumáticos. Acá se agrega algo, ¿sí? Porque antes lo que se creía que solamente era el momento, esas vivencias traumáticas puntuales. Lo que se agrega es que hay situaciones que se repiten en el tiempo y que también pueden generar un trauma, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de abusos. Bueno, presencia de uno o más de los síntomas de intrusión siguientes asociados a los sucesos traumáticos, que comienzan después de los sucesos traumáticos. Recuerdos angustiosos recurrentes, involuntarios e intrusivos de los sucesos traumáticos. Esto era lo que hablábamos antes, ¿no? El paciente recuerda una y otra vez y no puede decir, bueno, basta, no me acuerdo más. Realmente son intrusivos. Sueños angustiosos, ¿sí? Estos sueños, ¿por qué? Porque como psíquicamente no se pudo responder en forma acorde o adaptativa en esa situación, es como si tu psiqui todo el tiempo te llevara a esa situación para que vos pudieras responder. Entonces, una y otra vez te lleva a poder tratar de comprender eso que pasó o tratar de poder accionar de forma diferente. Todas las respuestas físicas también tienen que ver con esto. Reacciones disociativas, por ejemplo, escenas retrospectivas en las que el sujeto siente o actúa como si se repitieran los sucesos traumáticos. Bueno, es bastante parecido a lo que venía contando. Malestar psicológico intenso o prolongado, al exponerse a factores internos o externos que simbolizan algún aspecto de los sucesos traumáticos. Y reacciones fisiológicas intensas a factores internos o externos, bueno, lo que veníamos hablando de la respuesta física. Bueno, evitación persistente de los estímulos asociados, ¿sí? A los sucesos traumáticos, que comienzan a partir de dicho suceso. Evitación o esfuerzos para evitar recuerdos, evitación o esfuerzos para evitar recordatorios externos, personas, lugares, conversaciones, actividades. Esto es muy característico. Después, bueno, alteraciones negativas cognitivas asociadas con los sucesos traumáticos, incapacidad de recordar un aspecto importante. Esto es muy habitual, que el paciente no se acuerde de las cosas de lo que ocurrió, de cómo fue el accidente, de cómo fue la situación. Creencias o expectativas negativas, persistentes y exageradas sobre uno mismo, los demás o el mundo. Por ejemplo, estoy mal, no puedo confiar en nadie, el mundo es muy peligroso. Esto también está bueno aclarar que si uno lo recuerda a sí mismo podría ser una depresión o una depresión reactiva, pero en todo este cuadro forma parte de un estrés postraumático, ¿sí? Percepción distorsionada persistente a causa o de las consecuencias que hace que el individuo se acuse a sí mismo o a los demás. Bueno, esto también lo hemos escuchado. ¿Por qué tuve que ir a tal lado? ¿Por qué hice tal cosa? ¿No? Estado emocional negativo persistente, disminución importante del interés o de la participación en actividades significativas. Esto para la rehabilitación es muy importante. ¿Por qué? Porque un paciente que está tramitando todo esto, ¿sí? Nosotros le estamos proponiendo que practique, que siga las consignas, y a veces es muy difícil si el paciente está muy botado en esta situación,
que se pueda concentrar en alguna otra actividad. Sentimientos de desapego, de extrañamiento de lo demás, están como muy en sí mismos y en lo traumático que hiciste. Incapacidad persistente de experimentar emociones positivas, por ejemplo, felicidad, satisfacción o sentimientos amorosos. En todo este cuadro es muy difícil que haya lugar como para algo más placentero. Bueno, alteración importante de la alerta y reactividad asociada a los sucesos traumáticos, que comienza o empeora después de estos sucesos, como se pone de manifiesto por dos o más de las características siguientes. Acá ya dice que comienza o empeora, significa que se tiene en cuenta la historia, se tiene en cuenta que cómo era el paciente antes, ¿sí? Comportamiento irritable y arrebatos de furia que se expresan típicamente como agresión verbal o física contra personas o objetos, ha pasado en la institución. Comportamiento imprudente o autodestructivo también. Hipervigilancia tiene que ver con esto, estar todo el tiempo en estado de alerta. Así que queda como pensando, bueno, esto puede volver a pasar, hay que estar atentos, ¿sí? Respuesta de sobresalto exagerada, problemas de concentración, por supuesto, y alteración del sueño. Por ejemplo, dificultad para conciliar el sueño o continuar el sueño inquieto. Además, bueno, consideren dos cosas con respecto al sueño. Muchas veces hay pacientes que duermen de día y quedan despiertos de noche, porque a veces, no de forma voluntaria por supuesto, pero siente que durante el día hay más protección, porque hay personas circulando, hay alguien que se va a dar cuenta si les pasa algo o no. En cambio, durante la noche eso no está, entonces muchas veces se invierte, sin quererlo, digamos, se invierte el ciclo del sueño. Bien. La duración de la alteración es superior a un mes. Acá hay otro cambio con respecto al DSM-4 y a los DSM anteriores. ¿Por qué? Porque antes se hablaba de que eran 3 meses y si era mayor a 3 meses era crónico. La realidad es que un hecho traumático es muy difícil que se pueda solucionar en 3 meses. ¿Sí? Puede estar muy bien compensado desde lo farmacológico, muy bien acompañado. Pero si a los 3 meses se le retira todo eso, probablemente los síntomas vuelvan. Entonces esto se modificó y dice que es superior a un mes. Y bueno, si es generalmente lo que dura un mes es el estrés postraumático agudo, en donde esto es mucho más complicado. Pero bueno, esto fue otro de los cambios que se hizo. Parece que vino bien. Bueno, la alteración causa malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento, esto es propio de un trastorno. La alteración no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia, por ejemplo medicamentos o alcohol o a otras afecciones médicas. Bueno, especificaciones. Con síntomas disociativos, es que cumplen con criterios para el trastorno de estrés postraumático y además a respuesta a factores de estrés el individuo experimenta síntomas persistentes o recurrentes de una de las siguientes características: despersonalización y desrealización. La despersonalización es como si le pasara a otra persona, ¿sí? Y la desrealización es como, bueno, estoy acá, soy yo, pero no entiendo nada, ¿dónde estoy? ¿Sí? A veces ocurre. Y esto que también se agrega en el DSM-5, que me parece muy importante, es si la totalidad de los criterios diagnósticos no se cumplen hasta al menos 6 meses después del acontecimiento, aunque el inicio de la expresión de algunos síntomas puedan ser inmediatos, sería con expresión retardada. Hay pacientes que por sus rasgos de personalidad, la vivencia no sienten este terror que hablamos al principio, ni terror, ni angustia, pareciera como si eso no hubiese ocurrido, ¿sí? Acá, por ejemplo, lo hemos visto con pacientes gendarmes, con pacientes o policías, o personas que encima su entrenamiento los lleva a disociarse emocionalmente. Entonces, para poder enfrentarse al peligro, porque ante el peligro cualquier persona huiría o se quedaría paralizado y ellos se tienen que disociar para trabajar. Entonces, esta reacción de terror no la tienen.
pero se observa que después de un tiempo sí puede aparecer estrés postraumático. Los que hemos trabajado y con gendarmes o pacientes de AGA que tenían estas características también lo hemos notado. Pareciera como que ellos están como muy en su puesto, en que son gendarmes de la nación y que tienen el uniforme impregnado, y a medida que eso va cayendo van empezando a aparecer otro tipo de emociones que tienen que ver con la persona en sí misma. Bien, bueno, contexto y predisposición. Entonces también agrega que existen algunas pruebas que demuestran que la calidad del apoyo social, los antecedentes familiares, las experiencias durante la etapa infantil, los rasgos de personalidad y los trastornos mentales preexistentes pueden influir en la aparición del trastorno por estrés postraumático. Este trastorno puede aparecer en individuos sin ningún factor predisponente, sobre todo cuando el acontecimiento es extremadamente traumático. ¿Qué quiere decir esto? Que hay escenas, hay vivencias que nos van a afectar a la mayoría, ¿sí? Que no dependen tanto. O sea, siempre depende porque la forma de elaborar siempre va a tener que ver con la personalidad de cada uno. Pero bueno, hay personas que capaz son más endebles que otras situaciones que no son tan traumáticas para algunas personas, para estas personas sí. Bueno, niños, algo voy a mencionar. Hay algunos síntomas que son similares, pero lo importante es que a veces los niños no manifiestan su angustia de forma tan clara. A veces no ves que el niño está llorando y viene y te dice lo que le pasó. Aparecen otras cuestiones, dificultades en el aprendizaje, detención en el juego, ¿sí? Estaba jugando normalmente, como siempre, y de repente algo ocurre y eso cambia la forma de aprender o no aprenden, no les cuesta vincularse con sus compañeros, con el adulto. A veces la escena traumática aparece en el juego, ¿no? Una y otra vez, esta insistencia aparece en el juego. Sueños, miedo, esto también, como en los adultos, tienen pesadillas, se despiertan angustiados. Y también se agrega los síntomas físicos, me duele la panza, me duele la cabeza. Entonces es importante poder estar atentos a estos. Además porque, ya les digo, un niño está mucho más frágil y más también dependiente del adulto que le pueda ayudar a entender todo lo que le pasó, todas estas cuestiones. Y más cuando muchas veces los que llevan a generar el trauma son los mismos papás, los padres, ¿sí? El padre, la madre. Bueno, ¿qué hacemos si escuchamos algo de esto en un paciente? Esto es para los que no son psi, ¿sí? Bueno, primero le devolvemos al paciente que seguramente lo que ha vivido ha sido muy difícil y se le sugiere o indica consultar con un profesional del área de salud mental, de la forma más amorosa posible, ¿sí? Se realiza interconsulta con una misma, con esta área, psicología o psiquiatría. Se evita otorgar al paciente ningún tipo de diagnóstico presuntivo, esto se evaluará en el espacio adecuado para esto. A veces los pacientes preguntan, ¿y por qué me decís esto? ¿Y vos pensás que yo que tengo un trauma, que estoy deprimido? ¿Qué? ¿Por qué me está diciendo? Entonces, bueno, a lo mejor como tratar de derivar al profesional que lo puede escuchar en otro espacio, además, ¿no? Con otros tiempos. Y se trabaja en conjunto para poder hablar de los obstáculos que esto trae en el vínculo terapéutico con médicos y terapistas. Considera estos aspectos al momento de trabajar con el paciente. ¿Por qué? Porque como decíamos antes, si el paciente está en esta situación, cuando estás trabajando con el terapista, claramente van a aparecer conflictos en el vínculo o en la forma en que hace los ejercicios y demás. Así que podamos trabajar en conjunto siempre está bueno y siempre suma. Bien, primeros auxilios. Los pacientes en general no llegan así porque los pacientes generalmente están internados en otras instituciones y después son derivados a ALPI para hacer la rehabilitación, pero igual es interesante poder saber algo de esto. En la fase inicial de la persona damnificada puede estar aturdida y mostrar alternativamente insensibilidad afectiva o reacciones emocionales intensas. La
La idea es poder apoyar, escuchar, orientar al paciente, ¿sí? Los primeros auxilios remiten a escuchar la angustia, este exceso. Y yo agregué también, como la idea es poder transmitir confianza y tranquilidad de forma simple. ¿Por qué digo esto de confianza? Porque generalmente ese paciente es algo que irrumpe, perdió todo tipo de control. Entonces, que le podamos decir al paciente, confía, hay un médico que te está atendiendo, sabe lo que hacen. Eso parece una pavada, pero suma un montón a la persona para que pueda tranquilizarse y que pueda confiar en que los que están atendiéndolo están haciendo lo mejor posible para que él esté mejor. ¿Sí? Y de forma simple, no llenarlo de información, sino cuestiones acotadas y precisas. Bueno, generalmente, por supuesto, se realiza la interconsulta inmediata con psiquiatría porque generalmente está el desborde de las emociones y de lo que pasa que necesitamos que el psiquiatra evalúe y medique si es necesario. Bueno, transmitir cordialidad, focalizar en fortalezas, aceptar a la otra persona, evitar cualquier tipo de evaluación, juicio, consejos sobre lo que nos expresa la otra persona, evitar descalificaciones, evitar comentarios como si no haces lo que te digo te vas a poner peor, no moralizar ni culpabilizar del tipo de qué hacías a esta hora caminando, ¿sí? Todo ese tipo de cuestiones, no, ni tampoco el otro extremo de ay pobrecita, qué mala suerte. No quitarle importancia a lo que sucedió, no presentarle casos de otras personas, no echar la culpa a un tercero, que probablemente haya un culpable de lo que está pasando, no es el momento, ¿sí? Y permanecer al lado del paciente con calma. Esto lo subrayo porque generalmente el paciente, después de esa situación de tan angustia, se siente muy solo. Entonces necesita que esté alguien al lado, medio como tutor, para poder sostenerlo, físicamente incluso, de estar al lado. Que otros, porque muy probablemente que, no sé, los médicos están yendo, viniendo, haciéndoles análisis, cuestiones, entonces alguien que pueda estar con el paciente y que pueda darle un poco de tranquilidad y de calma, ¿sí? Tratamiento, psicoterapia, seguimiento farmacológico, entrevistas con los familiares si es necesario, porque bueno, los familiares tienen que contener a este paciente, que sostenerlo, y los familiares también están sufriendo, si bien capaz no desarrollan un estrés postraumático, están sufriendo lo que le pasó a su ser querido. Y trabajo interdisciplinario. Opcional, talleres de arte. Quiero ver a ver si estamos bien en tiempo. Bien. Les cuento un poquito por qué pongo talleres de arte. ¿Se acuerdan de esta primera sensación que yo les dije? Como de sentir algo, bueno, que no pueden poner en palabras. El arte tiene un poco esa facilidad, ¿sí? No sé si les pasó de, por ejemplo, ver una pintura que les transmita algo que capaz no pueden poner en palabras, o que quizás no es necesario ni siquiera poner en palabras, como que la miran y es eso, ¿sí? En distintos tipos de arte ocurre. Por ejemplo, en literatura también. ¿Qué tiene la literatura? Tiene la facilidad que al combinar las palabras y las metáforas se le agrega como un plus, ¿sí? Un plus como un plus de significación, en donde esto también aparece. Como que quizás con el palabra en lo llano no se permite transmitir, con la literatura también. Tiene que ver con esto, ¿sí? Con tramitar este tipo de cuestiones como con una herramienta más. No es para enseñar al paciente a que dibuje bien o que aprenda literatura española, no tiene que ver con eso. Tampoco es para entretener, sino tiene que ver con poder trabajar aquello que fue traumático, ¿sí? Y bueno, por último, el tiempo de actuar. El paciente siempre nos va a decir hasta dónde podemos y hasta dónde no podemos, ¿sí?
Y muchas veces nosotros trabajamos con el paciente, hay un montón de cuestiones que se van elaborando, pero después lo que haga el paciente siempre va a ser decisión del paciente. El médico puede recetar, puede indicar todo el tratamiento, se va con la receta, pero la decisión de tomar la medicación va a ser del paciente. Bueno, en todas las áreas esto va a pasar, en psicología también. Se pueden trabajar un montón de cuestiones. Ahora, ¿qué haga después el paciente? Con esto también va a depender del paciente.